Reiteramos la temperatura en la ciudad. 12 grados, 58% el nivel de humedad. Bueno, vamos a hablar con Miguel Ángel Tomás, con quien hace un tiempo que no charlamos con él. ¿Cómo le va? Tomás Ponce de León lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es cierto, hace un rato que no charlamos. Bueno, hoy vamos a romper esa racha entonces. Más bárbaro, excelente. Bueno, ¿qué panorama ve usted en la Argentina ante el cuadro de situación que es visible por todo el mundo? Pero fundamentalmente yo quiero apelar a su agudo olfato político y preguntarle si la arremetida contra la Corte de alguna manera en el oficialismo es una intentona de disimular su propio autogolpe. A ver, yo la verdad no entiendo por qué razón han generado semejante reacción frente a lo que ha sido simplemente la ratificación de una posición histórica de la Corte respecto de la autonomía porteña. Es decir, el gobierno tiene que tener alguna intencionalidad, el oficialismo, al escalar el conflicto, porque en definitiva tenía claro que la Corte no podía fallar en otro sentido. La Corte ya tenía antecedentes en la materia, en la ratificación de la autonomía porteña, no solo por la reforma del 94, sino por la ley Cafiero. Es decir, realmente el hecho de que se esté escalando el conflicto apunta a otro tipo de intencionalidad que no es la discusión acerca de la autonomía porteña. Desde ese punto de vista, me parece que el gobierno se está autoinfligiendo un daño muy grande, porque si lo que busca es condicionar a la Corte, bueno, lo único que hace es provocar un conflicto que nadie sabe cómo termina. Por otro lado, avanza en la línea que la ha caracterizado de desconocimiento de la división de poderes, del funcionamiento del sistema republicano, y esto cada vez genera mayor reacción de la gente, que se expresa de mil maneras, ¿no? Las marchas en su momento, o, mucho más lamentable todavía, la desobediencia civil que estamos viendo frente a las medidas restrictivas en el plano sanitario y que son consecuencia de la impericia, por ser leves en la caracterización, la impericia fundamentalmente de lograr obtener las vacunas en tiempo y forma como para que realmente no tuviéramos que vivir una segunda ola como la que estamos viviendo. Ahora, Este es mi punto de vista. Correcto. ¿Qué pasa? Porque todo indicaría que esto va a suceder si el gobierno desconoce el fallo de la Corte. Y estamos frente a un conflicto de poderes muy grave. No se puede desconocer un fallo de la Corte. En el caso que así sea, realmente el gobierno va a tener que hacerse cargo de las consecuencias. Un fallo de la Corte, a mí me puede gustar o no un fallo, a mí me puede merecer la Corte cualquier tipo de calificativo desde el punto de vista moral, hasta el punto de vista económico o hasta el punto de vista político. Pero si no se está de acuerdo con un fallo, lo primero que hay que hacer es acatarlo. Y segundo, hay mecanismos institucionales, que si uno considera que la Corte no cumple fehacientemente con su función, tiene que poner en práctica para su remoción. Lo que no puede hacer es desconocer el fallo. Esto es un acto atentatorio contra las instituciones de la República, que lo único que hace es generar mayor inseguridad jurídica. Esto afecta a la inversión, esto afecta al trabajo, esto afecta al futuro, encima en un contexto de pandemia. Realmente me parece de una gravedad inusitada. Bueno, salimos de la Corte y nos metemos en la evidente, ¿no? Interna, feroz que hay dentro de la coalición de gobierno. ¿Lo ve peligrosamente débil en términos de poder al presidente? Miren, todos los modelos presidencialistas, o sea, repúblicas basadas en el presidencialismo y no de naturaleza legislativa, realmente que la figura del presidente se opaque cada vez más en función de los conflictos internos de la alianza gobernante es muy grave. Yo creo además que esta polarización y esta confrontación entre el Ejecutivo y la vicepresidente, digamos,
contra la Corte tiene que ver un poco con esta lucha interna, ¿no? El presidente a veces se sobreactúa como para querer establecer o dar la idea de que tiene autoridad, y lo único que hace es ratificar que la autoridad está en otro lado. Y cuando la autoridad está en otro lado, en un país, como en una empresa o en una familia, cuando hay dos cabezas que opinan y dos cabezas que conducen, lo que se llega es a la anarquía. Ahora, Toma, el presidente está a un paso de viajar por Europa en una gira que se ha reducido en las últimas horas, con el ministro de Economía, ambos totalmente con su poder licuado, desautorizados por el resto de la coalición. ¿Usted cree que la vicepresidente no se da cuenta de que cuando más débil esté el ministro de Economía y Alberto Fernández, menos apoyo internacional vamos a tener para negociar la deuda, para colocar bonos y así financiarnos? ¿O está hecho adrede? A ver, es coherente lo que está haciendo la vicepresidente. No quiere decir que esté bien, digo, es coherente porque lo que busca básicamente es que no haya acuerdo con el Fondo Monetario hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque hay una priorización por parte de la vicepresidente del hecho electoral. La situación sanitaria, la situación económica, la situación internacional le resulta absolutamente secundario a su finalidad principal, que es ganar una elección. De manera que esta priorización de los objetivos particulares por sobre el interés del conjunto terminan generando un daño muy grande, entre otros, como usted bien señala, el deterioro de la autoridad del presidente, el deterioro de la autoridad de un ministro que no es capaz ni siquiera de remover a un funcionario de segundo nivel. Uh-huh. Todo esto es coadyuvante con una estrategia, que no haya acuerdo con el Fondo Monetario y que se llegue a una elección sin que haya aumentos de tarifa, sin que se generen las condiciones que se requieren para empezar un proceso de superación de esta crisis que estamos viviendo. Las dos últimas, Tomás. La primera de ellas. ¿Y qué hace el peronismo a todo esto, que no se lo escucha? No, pero a ver, acá hay una parte del peronismo que está de rehén del kirchnerismo. Esto está clarísimo, ¿no? Gobernadores, intendentes, con algunas excepciones realmente honorables que reaccionan, pero en general muy condicionadas. Ese peronismo que se expresa en los gobiernos provinciales o en los gobiernos municipales, condicionado por el uso permanente y además muy efectivo del parte del kirchnerismo de la caja o el látigo, ¿no? Bien, ahora usted dice que hay un sector del peronismo que está de rehén. ¿Que hay una suerte de síndrome de Estocolmo acá? Sin duda, hay una expectativa y una especulación de algunos sectores. Y después hay otro sector del peronismo, que es el peronismo republicano, que es el que nosotros estamos tratando de reconstruir y de convocar para incorporar a un amplio frente opositor, para dar una primera batalla en el 2021 en las elecciones parlamentarias. Entendemos que si el kirchnerismo obtiene una mayoría en la Cámara de Diputados, va a ser muy difícil parar esta locura. De manera que nuestra tarea en el corto plazo es apuntalar y aportar votos peronistas desencantados, por supuesto, que en su momento votaron a Alberto Fernández pensando que esto iba a poner un equilibrio frente a Cristina Fernández, cosa que no ocurrió. Traer esos votos para este frente opositor. Esto en el Parlamento, para las elecciones parlamentarias. Uh-huh. Y después de cara al 2023, bueno, ahí habrá que, en ese frente opositor, habrá que dilucidar quiénes son los que lo van a representar en una fórmula presidencial. Este peronismo republicano, bajo ningún punto de vista, renuncia a la posibilidad de competir en ese sentido. Y tenemos una referencia muy clara, que es Miguel Pichetto, ¿no? Esta es nuestra tarea en esta coyuntura y a mediano plazo. La última, ¿cuántos años de interesarse por la cosa pública o en las lides políticas de su parte? A ver, la primera vez que fui preso yo tenía 16 años. Fue en mi ciudad natal, en San Miguel,
que salimos a pintar en contra del gobierno de Onganía, año 1966, con un grupo de jóvenes, y bueno, nos llevaron presos. Es Por decir, supuesto, está sufrí- ha de los pasado más de 16, los 50 años ya en esto. no, 55, Bueno, cómodos. está bien. Recuerdo que fue la primera vez que sufrí apremios ilegales. Bueno, ahora con toda esta Le experiencia, termino de contar, porque los apremios ilegales fueron, como era menor, y era otra Argentina, me fue a buscar mi papá para sacarme, y me sacó a patadas en el culo. Así que, dicho en lenguaje castellano, esa fue mi primera experiencia como militante político. bueno, pero digo, con todos estos años de experiencia ha visto muchas cosas, me imagino, y más en los Sí. lugares donde ha estado, no ocupando cargo. La pregunta es, con esta experiencia, ¿lo ve a Alberto Fernández terminar su mandato? Mire, yo creo que el principal problema y el principal enemigo para la terminación del mandato de Alberto Fernández es lo que se define como el fuego amigo, ¿no? Él tiene que cuidarse mucho más de la interna de su coalición que de la oposición. Por el contrario, la oposición ha mostrado permanentemente un enorme compromiso con el sostenimiento de las instituciones, y parte fundamental del sostenimiento de las instituciones es que el presidente termine su mandato. Bien, De manera este sería el que- consejo o la opinión. Ahora, íntimamente, ¿usted qué ve? No, yo creo, a ver, si continúa este fuego cruzado y este desgaste de la figura presidencial, realmente yo tengo mucho temor, y vamos a tener desde la oposición que hacer un enorme esfuerzo para equilibrar el desequilibrio que genera la interna del gobierno, ¿no? Pero obviamente también en gran parte de la responsabilidad de lo que ocurra va a depender de lo que pase internamente en el frente de todos. Y la verdad que la oposición, desde ese punto de vista, poco y nada puede hacer, porque es una interna de ellos. Lo único que podemos hacer es sostener criterios de racionalidad y equilibrio. Pero bueno, insisto, lo que pase va a ser fundamentalmente responsabilidad de los primeros. Estamos escuchando al licenciado Miguel Ángel Toma. Toma, muy amable, que tenga una buena jornada, ¿eh? Igualmente para ustedes, buenos días. Hasta cualquier momento.